going to preach in Spanish, y yo iba a predicar en español, but I didn't want you to have to suffer for Christ unnecessarily pero no quería que ustedes sufrieran por Cristo innecesariamente by listening to my Spanish. al escuchar mi español. And so, we are learning the language right now, my wife and I, Mi esposa y yo estamos aprendiendo el idioma en este momento and I'm able to have some conversation, y yo puedo tener un poco de conversación, but when it comes to the Word of God, pero cuando viene a lo que es la palabra de I Dios, want to make sure that we're very clear. quiero asegurarnos que estemos bien claros en lo que I don't want to escuchamos. make mistakes there. No quiero cometer errores en eso. And so I brought my friend, Entonces he traído a mi amigo, who also loves the Lord, que también ama al Señor. and it's an honor to get to work with him today, Y es un honor el poder trabajar con él el día de hoy, to share in the Word of God with you. para poder compartir la palabra de Dios So I'd con like to ustedes. start today Así que quisiera empezar el día de hoy by asking this question. haciéndoles esta pregunta. Why ¿Por qué did Jesus come? vino Jesús? Why did he lay down his glory ¿Por qué Él dejó su gloria to come to this earth as a man para venir a esta tierra como hombre, to suffer the persecution that he suffered para sufrir la persecución que Él sufrió for a group of people who didn't even believe in him? por un grupo de personas que ni siquiera creían en Él? Why did he take the beatings? ¿Por qué Él recibió las golpizas? Why would he give his life on a cross? ¿Por qué Él daría su vida en una cruz? When the people in the world today even still, the majority doesn't believe in him. Cuando las personas en el mundo el día de hoy, incluso la mayoría, aún así no creen en Él. Why ¿Por qué? would he do this? ¿Por qué Él haría esto? There are two very, very common answers, Hay dos respuestas bastante comunes and they're both true. y ambas son verdad They're both found in the Bible. y ambas son encontradas en la Biblia. The first one is this, La primera es esta. that he wanted to come and be obedient to the purpose and plan of the Father. Él quería venir y ser obediente al propósito y al plan del Padre. That he would give his life in obedience, Que Él iba a dar o daría su vida en obediencia. even unto death on the cross. Incluso obediencia en la cruz. And that's true. Y eso es verdad. Amen? Amén. Yeah. And you've heard that probably, Y ustedes han escuchado eso probablemente. because I feel like I know your pastor enough by now to know that he's probably told you that truth. Porque ya conozco a su pastor ahora lo suficiente como para saber de que Él les ha hecho saber esa verdad. And there's another reason that we like to talk about why Jesus came. Hay otra razón la cual nos gusta decir el por qué Jesús vino. Because Jesus loved us enough to give his life for us. Porque Jesucristo nos amó a nosotros lo suficiente como para dar su vida por nosotros. Because Jesus was willing to pay the price that we couldn't pay. Porque Jesucristo estaba dispuesto a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. He took our place Él tomó nuestro lugar when he died on the cross. cuando Él murió en la cruz And he bore our sins. y cargó con nuestros pecados. And we hold on to that because it means Jesus loves us so much. Y nosotros nos aferramos a eso porque eso significa que Jesucristo nos amó tanto o nos ama tanto. And again, it's another truth Y esa es otra verdad that we find in the Word of God. que encontramos en la palabra de Dios. But this morning I want to talk about another reason Pero esta mañana yo les quiero hablar acerca de otra razón, otro motivo. why Jesus came El por qué Jesucristo vino and why he gave his life y por qué Él dio su vida. for you and me. Por usted y por mí. And if you would, we're going to look at the book of Titus Y si this morning. ustedes desean, por favor, vamos a estar viendo el libro de Tito esta mañana. And I may be old school, Y yo puede que sea un poco de la vieja guardia, but I'm going to ask that you would stand with me this morning in the honor of reading God's Word. pero les voy a pedir si se pueden poner de pie esta mañana mientras leemos la palabra de Dios. In the book of Titus, chapter 2, En el libro de Tito, verses 11 through 15, capítulo 2, they say this. versículos del 11 al 15 dice lo siguiente. For the grace of God that brings salvation has appeared to all man, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Speak these things, exhort and rebuke
rebuke with all authority. Let no one despise you. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Dear Heavenly Father God, Amado Padre Celestial Dios, this is your word. esta es tu palabra. We believe it. Nosotros la creemos. And I ask today, Lord, that it would go forth. Y te pido, Señor, el día de hoy que tu palabra avance I ask that it will accomplish everything that you intend for it to accomplish y today. que pueda cumplir todo lo que tú tengas intencionado de que cumpla el día de hoy. I'm asking you, Lord, to challenge us Y te pido, Señor, que tu palabra nos desafíe and change our hearts. y que cambie nuestros corazones. Bend us, Lord, so that we are obedient to your will and purpose. Y, Señor, haznos que seamos nosotros obedientes a tu propósito y a tu Your will and deseo. your purpose. And Lord, I ask more than anything that you be glorified in this place. Y a tu voluntad. Y te pido más que todo, Señor, de que tú seas glorificado en este lugar. Lord, let not a word leave our lips that's not from you. Y haz que ninguna palabra que salga de nuestra boca no venga de ti, Señor. And let us hear your voice alone. Y déjanos escuchar tu voz solamente. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Ya pueden sentarse. What a great passage in the Bible. Amen. Qué gran pasaje en la Biblia. Amén. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Verse 11. En el verso 11 dice, porque la gracia de Dios, dice, que trae salvación, se ha manifestado a toda la humanidad. So to make sure we're on the same page Y this solo morning, para asegurarnos de que estamos todos entendiendo y en el mismo lugar. and that we're understanding this the same way. Y que estamos entendiéndolo de la misma manera. Verse 11 says, what brings salvation? ¿Qué dice el verso 11? ¿Qué es lo que trae la salvación? Yeah. The grace of God. La gracia de Dios. The grace of God brings salvation. La gracia de Dios trae salvación. And we see evidence of this throughout the Word of God. Y vemos evidencia de esto a través de la palabra de Dios. Ephesians 2, 8 and 9 says this, Efesios 2, 8 y 9 dice lo siguiente. for by grace you have been saved through faith. Porque por gracia han sido salvos a través de la fe. That not of yourself. Esto no de ustedes, It's the gift of God. sino que es un don, un regalo de Dios. Not of works, No por obras, lest anyone should boast. para que nadie se gloríe. It's only through the grace of God. Es solo a través de la gracia de Dios. We have to understand that outside of the grace of God, we would be hopeless. Tenemos que entender que fuera de la gracia de Dios no tendríamos esperanza. If God had not had grace and mercy on me, Si Dios no hubiese tenido gracia y misericordia en mí, I'd be lost. estaría perdido. I would still be out in my sin. Aún estaría ya fuera en mi pecado. But I praise God today that He was willing to give me His grace and mercy so that I could place my faith in Christ. Pero yo alabo a Dios este día que Él pudo darme su misericordia, su gracia para yo hoy día estar para Él. There was nothing that I could do on my own. No había nada que yo podía hacer por mis propias fuerzas. I couldn't be good enough. Yo no podía ser lo suficientemente bueno. I couldn't do enough good works. Yo no podía hacer las suficientes buenas obras. I was completely reliant on the grace of God. Yo estaba completamente dependiente de la gracia de Dios. But it says here that salvation has appeared to all men. Pero aquí dice que esa salvación ha aparecido a toda la humanidad o a todo hombre. What does that mean? ¿Qué significa eso? His grace appeared to all men. Dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Now I'm going to go through
several verses today throughout the Bible. Y yo voy a estar revisando algunos versículos durante la Biblia, durante el día de hoy a través de la Biblia. And I'm not asking that you try to do a Bible quiz and get to those places. Y no estoy tratando de que ustedes hagan como la prueba de la Biblia y estén tratando de llegar a todos esos lugares. But if you want to simply write them down so you can go check me later, Pero si quiere, ustedes pueden anotarlo para que más después me puedan ir a chequear a ver si lo que dije es verdad. then I hope that you'll do that. Entonces, pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Because I do encourage you to go read it for yourself. Porque yo los animo a que ustedes vayan después y lo lean por ustedes mismos. So I want to take a quick look at what I believe that God is teaching us through this passage. Y yo quiero enfocarme un rato en qué es lo que yo pienso que Dios nos está enseñando en este pasaje. When he says that the grace of God appeared to all men. Cuando Él dice que la gracia de Dios se ha aparecido a todo hombre. So I'm going to walk through the book of John, chapter 1, just a few verses. Entonces vamos a ir al libro de Juan en el capítulo 1. Solo vamos a leer unos cuantos versículos. Verse 1 and 2 says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Y en el versículo 1 y 2 dice, en el principio era el verbo, o ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. He was in the beginning with God. Él estaba con Dios en el principio. Notice it says He was in the beginning Y with noten God. que dice, Él estaba en el It's principio. talking about someone specifically. Está hablando aquí de alguien específico. If we drop down to verse 14, we see it says, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." Si bajamos al versículo 14 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. And so we see the He that it was talking about in verse 2, Entonces podemos ver que el Él que estaba hablando en el versículo 2, the Word became flesh, la palabra se hizo hombre, se hizo carne and He dwelt among us y habitó entre nosotros as the only begotten of the Father. como el único Hijo unigénito del Padre. Where else in the Bible do we hear those words, the begotten of the Father? ¿En qué otra parte de la Biblia escuchamos esas palabras, el unigénito del Padre? Maybe this sounds familiar. Tal vez esto les suena familiar. For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo that He gave His only begotten Son. que dio a su único Hijo, el Hijo unigénito, Whosoever believeth in Him para que cualquiera que en Él cree shall not perish, no se but pierda, have everlasting mas life. tenga vida eterna. Amen. Amén. The only begotten El unigénito is Jesus Christ, es Jesucristo, the Son of God. el Hijo de Dios. And the Bible here says He was full of grace and truth. Y la Biblia aquí dice que Él estaba lleno de gracia y verdad. And if you look at verse 17 there in John chapter 1, Y si vemos el versículo 17 ahí en el capítulo 1, it says, "For the law was given through Moses, dice, porque la ley fue dada por medio o a través de Moisés, but grace and truth mientras que la gracia y la verdad came through Jesus Christ." nos han llegado por medio de Jesucristo. And so I want to be able to show you that when it talks about the grace of God appearing to all men, Entonces quiero yo tratar de mostrarles que cuando dice de que la gracia de Dios apareció o fue dada a todos los hombres, it's talking about the appearance of Jesus Christ está hablando acerca de que Jesucristo apareció and what He accomplished at Calvary. y lo que Él cumplió en el monte Calvario. Because what came through Jesus Christ was grace and truth. Porque lo que vino con Jesucristo fue gracia y verdad. So we go back to our passage in Titus. Entonces volvemos a nuestro pasaje en Tito. The grace of God that brings salvation as appeared to all men is Jesus Christ. Entonces dice que la gracia y verdad que ha aparecido o se ha manifestado con todo hombre es Jesucristo. Even Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. Incluso Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No man comes to the Father except through me." No hay ninguna persona o nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. That's John 14:6 if you want to write that down. Eso es Juan 14:6 si es que lo quieren escribir. And I'm sure that we're probably already understanding that together this morning. Y yo estoy seguro de que probablemente ya estamos entendiendo esto esta mañana. But I believe that it is very important to rightly divide the word together. Pero yo creo que es bastante importante el poder dividir juntos la palabra de Dios. And to make sure that we see that the foundation of this message is Christ. Y poder ver y asegurarnos de que el fundamento de este mensaje es Jesucristo, es Cristo. Because no other foundation will do. Porque ningún otro fundamento va a servir o será válido.
So we see here that salvation came through Christ. Entonces podemos ver que la salvación It was vino a través de Cristo It was an outpouring of the love and grace of God. y fue el derramamiento del amor y la gracia de Dios. And as we read a little bit further, we start to see more of the purpose of Jesus appearing to all men. Y si podemos leer un poco más adelante, vamos a poder ver el propósito de por qué Jesucristo apareció hacia los hombres. So as we look at verse 12, we see that Jesus was teaching us some things. Entonces cuando vemos en el versículo 12 podemos ver que Jesucristo nos está enseñando algunas cosas. Now, I'm going to warn you. Les voy a advertir. The first part of this message is very much more popular than the second half is going to be. La primera parte de este mensaje es mucho más popular de lo que será la segunda parte. We want to hear about Jesus loving us. Queremos escuchar acerca de que Jesucristo nos ama. We don't even mind to hear about obedience when it comes to Christ. Incluso tal vez no nos importa escuchar acerca de obediencia cuando se refiere a Jesucristo. But sometimes when we start to hear about the lessons that he's teaching us, Pero a veces cuando empezamos a escuchar de las lecciones que nos está enseñando, we start to push away. nos empezamos a apartar. I don't know if it means that for my life. No sé si es que eso significa eso para mi vida, But this is the challenge that I challenge you with this morning. pero este es el desafío que yo les quiero dar esta mañana. Hear the word of God Escuchen la palabra de Dios for the truth that it is. por la verdad que es la palabra de Dios. And ask God through his Holy Spirit Y pídanle a Dios a través del Espíritu Santo to challenge and change your heart que desafíe y que cambie sus corazones, so that we can all be exactly what God intended for us to be. para que todos nosotros podamos ser exactamente lo que Dios tenía la intención que fuésemos. See, verse 12 tells us that Jesus was teaching us some things. Entonces el versículo 12 nos dice que Jesucristo nos está enseñando unas cosas. And the first thing that was being taught was this. Y lo primero que estaba siendo enseñado a nosotros es esto. It says, denying ungodliness and worldly lust. Dice, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. To deny something means to reject it or disown it. Y el rechazar algo significa no apropiarse de aquello. It means that I'm not willing to receive that or embrace it. Que eso significa que yo no estoy dispuesto a recibir eso o de tomarlo para mí. As a matter of fact, if you get right down to it, it means this, to contradict it. Y si nos vamos ya al hecho de lo que significa contradecir aquello. And so when we place our faith and trust in Jesus Christ, Entonces cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, when we trust the grace that God provided through him, cuando nosotros confiamos en la gracia que Dios ha provisto a When través we- de Él, when we confess that Jesus Christ is the Lord of our life, cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, what we are in fact saying is this: lo que nosotros en realidad estamos diciendo es esto. I will no longer live in the ways of the world, Ya no voy a vivir en las maneras del mundo, en los caminos del mundo, but I'm going to turn away from those things, sino que me voy a apartar de esas cosas. and I'm going to follow Christ. Y ahora voy a seguir a Cristo. There's supposed to be a change Se in our lives. supone que debe existir un cambio en nuestras vidas. We're supposed to reject the things that are not of God. Debemos o estamos supuestos a rechazar las cosas que no provienen de Dios o no son de Dios. We're not here to receive the things of the world anymore. Y no estamos aquí para recibir las cosas del mundo, ya no más. Church, a lot of people Iglesia, muchas personas want to have Christ as their Savior. quieren tener a Cristo como su Salvador, But when you start talking about Christ as the Lord, pero cuando empezamos a hablar de Cristo como el Señor, el amo, meaning that He's in control of your life, que significa que Él es el que está en control de nuestras vidas, we start to resist Him. entonces empezamos a resistirlo. But that's not the way we're supposed to live our lives. Pero esa no es la manera como debemos vivir nuestras vidas. We're supposed to have a change in our lives. Estamos supuestos a tener un cambio en nuestras We need vidas. to reject those things that are not of God. Y tenemos que rechazar aquellas cosas que no son de Dios. But church, we still struggle sometimes, don't we? Pero iglesia, aún así tenemos dificultades, ¿verdad? Even as followers of Christ, Y aún como seguidores de Cristo, we still battle sin. aún así batallamos contra el pecado. Is there someone here today who would agree with me, who would be transparent enough to say, yes, I still battle sin every day? ¿Hay alguien aquí que podría ser transparente conmigo y podría estar de acuerdo conmigo y decir, sí, yo aún lucho con el pecado?
Amen. Keep your hands up. Mantengan sus manos arriba. Because I want you to look around the room Porque today. quiero que miren alrededor de la habitación el día de hoy. And I want you to see that you're not the only one. Y quiero que vean que ustedes no son los únicos. Every one of us are fighting this fight. Cada uno de nosotros está peleando esta batalla. Every one of us still have to fight against sin. Cada uno de nosotros aún tiene que pelear contra el pecado. Ezekiel, put your phone away. Ezequiel, pon tu teléfono, He's apártalo. trying to take pictures of the sinners. Está tratando de tomar fotos de los pecadores. But what he doesn't realize is I'm going to turn his screen around so it's a selfie. Pero en realidad lo que hay que hacer es ponerle un selfie para que él se le tome el primero. Church, we battle sin. Iglesia, nosotros batallamos contra el pecado. And as long as we're in our flesh, Y mientras, o por el tiempo que estemos en nuestra carne, we're still going to battle sin. aún vamos a pelear o batallar contra el pecado. Some days I have really good days. Hay días que tengo muy buenos días And I'm walking in the Spirit of God. y estoy caminando en el Espíritu de Dios. Other days I struggle more. Pero hay otros días que lucho y batallo más. And as long as the traffic is like it is in Quito, Y mientras que el tráfico esté como es aquí en Quito, it's going to be a battle. va a ser una batalla para mí. But listen, church, Pero escuchen algo, iglesia. it doesn't give us an excuse to sin. Eso no nos da una excusa para pecar. The Bible says we're to turn away from ungodliness. La Biblia dice que tenemos que apartarnos, rechazar la impiedad. We're to turn away from the worldly lust. Tenemos que apartarnos de las pasiones We mundanas. don't need to be envious of our neighbor. No tenemos que ser envidiosos de nuestro vecino, de nuestro prójimo. We don't need to say, well, it's okay just to tell a little lie. No tenemos que decir, bueno, está bien decir una pequeña mentira. Who am I hurting? ¿A quién estoy lastimando? Let me answer that question. Déjenme responderles esa pregunta. You're hurting God Están lastimando a Dios because you're sinning against Him. porque están pecando contra Él. Our lives should look different. Nuestras vidas deberían verse The diferentes. Bible teaches us that we should be dead to sin La Biblia nos enseña que nosotros debemos estar muertos al pecado and alive to God y in Christ vivos Jesus. para Dios en Cristo Jesús. What does that even mean? ¿Qué significa I'm eso? dead to sin. ¿Estoy muerto al pecado? Let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. And I'm not trying to be funny. Y no estoy tratando de ser chistoso, gracioso. How many of you have been to a funeral? ¿Cuántos de ustedes han ido a un funeral? Yeah? Okay? And you walk up front Y ustedes caminan al frente and there's the body in the casket. y está el cuerpo en el féretro. And you say, I never liked you in the first place. Y usted le dice, ni siquiera nunca me caíste bien. I always thought you had a big mouth. Siempre pensé que eras bocón, You were never nice. pero nunca fuiste amable. What would he say back to you? ¿Qué les diría él de vuelta a ustedes? Nothing? ¿Nada? Why? ¿Por qué? Because he's dead, Porque está muerto, right? ¿verdad? When the Bible says that we are to be dead to sin, Cuando la Biblia dice que nosotros debemos estar muertos al pecado, sin should not be able to solicit a response from us. el pecado no debería poder solicitar una respuesta de nosotros. Amen? Amén. So when sin comes, Entonces, cuando viene el pecado, it can't even be an option. ni siquiera debería ser una opción. That's hard. Y eso es difícil. When I'm driving down the road Cuando estoy manejando por la calle and somebody like Ezekiel walks out in front of my car y viene alguien como Ezequiel y coge y camina al frente de mi carro and I get aggravated, y yo me agito, me enojo of course I roll down my window y en verdad bajo la ventana and I say, Jesus loves you. y le digo, Jesús te ama. Is that what we say? ¿Eso es lo que le decimos? Or do we give him a piece of our mind? ¿O le damos en verdad lo que estamos pensando? Oh, muy tonto. Vamos. Right? ¿Verdad? That's not Christ in us. Ahí no estamos representando a Cristo en That's nosotros. not being dead to sin. Ahí no estamos estando muertos al pecado. That's not denying ungodliness No and worldly estamos lust. rechazando la impiedad y las pasiones mundanas. What if he walks out in front of me because he's preoccupied and he's stressed out? ¿Qué pasa si es que él en realidad caminó enfrente de mi carro porque estaba estresado, estaba preocupado?
Maybe he doesn't have a relationship with Christ. O tal vez esa persona no tiene una relación con Cristo. What if I did take the time to roll down my window ¿Y qué pasaría si en verdad yo me daría el tiempo de bajar la ventana and say, hey, Jesus loves you, y decirle, oye, Jesús te ama and so do I. y yo también? I'm going to pray for you today. Voy a orar por ti el día de hoy. You think he sees a different picture? ¿Creen que él va a ver una imagen diferente? Can I tell you something? ¿Puedo We're decirles here algo? Estamos aquí for that purpose. por ese propósito. We're not supposed to look like the rest of the world. No debemos vernos como We're el supposed- resto del mundo. We're supposed to be different. Debemos ser diferentes. We're called to be different Somos llamados and not look like the rest of the y world. no vernos como el resto del I'm going mundo. to tell you, our Déjenme lives decirles, should be lived in ways that reflect Christ. nuestras vidas deberían ser vividas en maneras que reflejen a Cristo. We should have the light of Christ shining through us each day Deberíamos tener la luz de Cristo brillar a través de nosotros cada día so the rest of the world can see him in us. para que el resto del mundo puedan verlo a Él en nosotros o a través de nosotros. At work, Cuando estamos en nuestros trabajos, when we're with our friends, cuando estamos con nuestros amigos, when we're in our church, cuando estamos en la iglesia when we're in our communities. o cuando estamos en nuestras comunidades. And hear me, because this is probably the most important one. Y escúcheme porque tal vez probablemente esa es la más importante. And when we're in our home. Y cuando estamos en nuestros hogares. Home is not the place where I can go in and take Christ off and put him in another place. Mi casa no es el lugar donde yo puedo ir y sacar a Cristo de mí y ponerlo en otro lugar. But home is the place where I better hold on to him the tightest. Más bien en casa es donde yo mejor debería estarlo aferrándome a Él más fuerte. Because sometimes it's easier to act out at home. Porque a veces es mucho más fácil o puede ser más fácil simplemente dejar de actuar en casa. While I was preparing this lesson, Mientras yo preparaba esta lección, this sermon, este mensaje, God convicted my heart. Dios conmovió mi corazón. Esa es la palabra. Se me fue. Sometimes I'm not patient enough A veces no soy lo suficientemente paciente with my wife. con mi esposa And I just want to be transparent y simplemente quiero ser transparente because there's no excuse for that porque no hay excusa para aquello in your home. en nuestros hogares. God called me to be a light even in my home. Y Dios me ha llamado a ser incluso una luz en mi hogar. When I'm having a bad day Cuando yo estoy teniendo un mal día or when she's having a bad day. o cuando ella está teniendo un mal día. And to carry that light into this world. Y el poder cargar esa luz en este mundo. The world needs to see Christ, El mundo necesita ver a Cristo, not Bronson. no a Bronson. Because Bronson didn't die for them. Porque Bronson no murió por el mundo. Jesus did. Jesús lo hizo. Bronson can't give them hope. Bronson no les puede dar esperanza. Jesus can. Jesús puede. Bronson can't love his wife the way he should Bronson no puede amar a su esposa de la manera que él debería, unless it's through Jesus. a menos que lo haga a través de Jesús. We have to be the light of Christ Nosotros tenemos que ser la luz de Cristo in every area of our life. en cada área de nuestras vidas. So how do we get there? Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Verse 12 says that we should live soberly, that we should live righteously, and that we should live godly lives. El verso 12, la parte B dice así: podremos vivir en este mundo con justicia, piedad. So what does it mean to live soberly? ¿Qué significa vivir con justicia? We live lives with a sound mind, with the mind of Christ. Significa vivir vidas con la mente de Cristo. In Philippians chapter 2 verse 5 it says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." En Filipenses 2:5 dice: dejen que esta mente let this mind be in you, which is also sí, que esta mente, esta forma de pensar esté en ustedes, que también es la de Jesucristo. What kind of mind did Christ have? ¿Qué tipo de mente tenía Jesús? His mind said, "I'm going to esteem others higher than myself." Él dijo: yo voy a estimar a otros más altos que a mí. His mind said, "Even though I am equal with God because I am God."
Él dijo, incluso aunque yo sea igual a Dios, porque yo soy Dios, I'm going to set my glory aside. voy a apartar mi gloria, I'm going to humble myself. voy a humillarme a mí mismo And I'm going to be obedient to the plan that my Father has for me. y yo voy a ser obediente al plan que mi Padre tiene para mí. The mind of Christ said, I'm going to go and die for people who don't love me. Y la mente de Cristo, la actitud de Cristo era, dijo, yo voy a ir a morir por gente que no me ama. Do we have the mind of Christ? ¿Tenemos entonces la mente, la actitud de Cristo? The Bible says that if you've given your life to Christ, you do, La Biblia dice que si ustedes han dado su vida a Cristo, entonces la tienen, because He lives through us. porque Él vive a través de But nosotros. sometimes we're not tapping into the mind of Christ. Pero a veces no estamos usando esa mente de Dios o agarrando de ahí. Sometimes we're not thinking the way that Christ thinks. Y a veces no estamos pensando de la manera en como Cristo piensa. But the Bible says we're to live in that way. Pero la Biblia dice que nosotros debemos vivir de esa manera. It says we're to walk in righteousness. Dice que debemos caminar en justicia. 2 Corinthians 5:21 says it this way, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Segundo de Corintios 5, versículo 21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Cristo, o de Dios, perdón. Jesus never sinned. Jesucristo nunca pecó. He lived His whole life here without sinning. Él vivió toda su vida aquí sin pecar. But yet the Word of God says that He became sin. Pero la palabra de Dios dice que Él se hizo pecado. He drank the bitter cup of sin for us. Él bebió la copa amarga de pecado por nosotros. He took all the sin that the world had to offer, Y Él cogió todo el pecado que el mundo tenía para ofrecer and He carried it to the cross at Calvary. y lo cargó a la cruz en el Calvario. And He died there, Y Él murió ahí and He defeated it. y Él la venció. We have victory today, church, Entonces tenemos victoria el día de hoy, iglesia, because of what He did. debido a lo que Él hizo o por lo que Él hizo. I say that because I want us to understand this. Y yo digo eso porque quiero que entendamos lo siguiente. Our righteousness is not of our own. Nuestra justicia no es nuestra. The only reason we can walk in righteousness before Almighty God El único motivo por el cual nosotros podemos caminar en justicia frente a Dios Todopoderoso is because we place our faith and trust in what Christ es accomplished. porque hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en lo que Cristo ya cumplió. So we're supposed to walk with the mind of Christ, Entonces debemos caminar con la actitud de Cristo and we're supposed to walk in righteousness and justice, y debemos entonces caminar en justicia, en rectitud. meaning we do the right things. Significa que entonces hacemos las correctas cosas o las cosas correctas. And that means whether we're in front of everybody else Y eso significa que ya sea que estemos frente a todo el mundo or we're by ourselves. o estemos solos. Because let me ask you this. Porque déjenme hacerles esta pregunta. Which sin that you have committed has God not seen? ¿Qué pecado que ustedes han cometido Dios no lo ha visto? He's seen them all, hadn't he? Él los ha visto todo, ¿verdad? We can't hide from God. Nosotros no nos podemos esconder de Dios. You might be able to hide from the people that you attend church with, Ustedes pueden esconderlo de las personas con las cuales asistan a la iglesia, but you can't hide from God. pero no lo pueden esconder de And Dios. so when God says, I want you to walk in righteousness, Entonces cuando Dios dice, yo quiero que caminen en justicia, He means all the time. Él le está diciendo, caminen en justicia todo el tiempo. And then He says we're also to walk in the ways of Christ. Y también dice que debemos caminar en los caminos, en las maneras de Cristo. To be godly people. Ser gente piadosa o gente apartada de Él. This morning I want you to understand that if you say that you abide in Him, Esta mañana yo quiero que entiendan, si ustedes dicen que ustedes están permaneciendo en Él, the Bible says you ought to walk just as He walked. la Biblia dice que ustedes deben caminar de la misma manera como Él caminó. You can find that in 1 John Y eso lo pueden encontrar en Primera de Juan, chapter 2 verse 6. capítulo 2, versículo 6. To walk like Jesus walked. Caminar como Jesucristo caminó. What does that mean? ¿Qué significa eso?
Yeah, we're supposed to look like Christ. Debemos vernos como Cristo. Is this a picture of our lives? ¿Es esta una imagen de nuestras vidas? Are you thinking like Christ? ¿Están ustedes pensando como Cristo? Are you doing the right things whether people are around or they're not? ¿Están haciendo las cosas correctas, ya sea que las personas estén alrededor nuestro o no? Are we walking like Christ? ¿Estamos caminando como Cristo? Do I love my brother Sixto the way that Christ loves me? ¿Yo amo a mi hermano Sixto de la manera como Cristo me ama a mí? Am I serving the church? ¿Estoy sirviendo a la iglesia? Am I serving people in the community? ¿Estoy sirviendo a las personas en la comunidad? What was the life of Christ about? ¿De qué se trataba la vida de Cristo? It was about obedience and surrender to God. Era acerca de obediencia y de entrega, sumisión a Dios. It was about love and service to mankind. Era acerca de amor y servicio a la humanidad. So if I'm supposed to look like Christ, Entonces, si yo debo verme como Cristo, right? I should be thinking about being obedient and surrendered to God. entonces debería estar pensando en cómo ser obediente y estar en sumisión a Dios. I should love my brothers and sisters. Debería amar a mis hermanos y mis hermanas Show the love of Christ to the world y mostrar el amor de Cristo al mundo and have a heart filled with service. y tener este corazón lleno de servicio. Jesus, he came and he led us in many ways. Jesucristo vino y Él nos guió, nos lideró en muchas maneras, But he served us even more. pero aún más Él nos sirvió. Think about it. When the disciples were arguing over who was going to be the best, the greatest in the kingdom of heaven, Piensen cuando los discípulos estaban discutiendo entre ellos y diciendo, ¿quién va a ser el más grande en el reino de Dios? Jesus was over there removing his robe. Jesucristo estaba ahí quitándose su bata He was tying a towel around his waist. y Él en realidad se estaba atando una toalla en su cintura. And he took the lowest servant job and started washing their feet. Y Él cogió, digamos, el nivel más bajo de servicio y empezó a lavarles los pies. Does that sound like our life? ¿Suena eso como nuestras vidas? ¿Se parece eso a nuestras vidas? Are we loving and serving ¿Estamos amando, sirviendo the way that Christ has called us to? la manera como Cristo nos ha llamado a hacerlo? Every day we should be living in the newness of life Cada día debemos estar viviendo en esta nueva vida that comes through Christ. que viene a través de Cristo. Verse 13 says, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Y en el verso 13 dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. The Bible teaches us that we're to hold fast to our confession, Entonces la Biblia nos enseña que nosotros nos debemos aferrar a nuestra confesión that we should anxiously be waiting for the return of Christ. y que nosotros debemos estar aguardando ansiosamente el regreso de Cristo. But what does that look like in a believer's life? Pero ¿cómo se ve esto en la vida de un creyente? Let me explain it this way. Déjeme explicarlo de esta manera. Ezekiel, Ezequiel, will you stand up, please? puedes pararte, por favor. Would you please tell everyone your date of birth? When were you born? ¿Le puedes decir a todo el mundo tu fecha de nacimiento? ¿Cuándo naciste? 1985. Un momento. I need a little more help. Necesito un poco más de ayuda. Will you please stand up and tell me when you were ¿Usted born? podría levantarse y decirme cuándo nació? 1999. Ah, same as my daughter. Igual que mi hija. Uh-huh. Who else? ¿Quién más? Oh, oh, Urban. Please. Wait, our minds will be blown at how long ago this was. Esperen, nuestras mentes van a explotar al saber qué tan tiempo atrás fue esto. August 28, 1957. Okay. They all knew the answer to that question. Todos ellos sabían la respuesta a esa pregunta. Probably not because they're that intelligent, but we all know when we were born. No probablemente porque seamos súper inteligentes, sino porque todos sabemos cuándo nacimos. Now let me ask the harder question. Ahora déjenme hacerles una pregunta más difícil. Ezekiel, Ezequiel, what day will you die? ¿qué día morirás? You don't know? ¿No sabes? Ah, sit down. Entonces siéntate.
Sweetheart, what day will you die? ¿Cuándo morirás? ¿Qué día morirás? You don't know? ¿No lo sabes? Ah, okay, you can sit down. Ya puedes sentarte. Thank you for your help, though. Gracias por tu ayuda. Airman, what day are you going to die? ¿Qué día vas a morir? When Christ wants. But you don't know the day. Pero no sabes el día. Okay, sit down, please. Siéntate, por favor. Let me ask an easier question to the pastor because he knows a lot about the Bible. Vamos a hacerle una pregunta más fácil al pastor porque ustedes saben que él sabe mucho de la Biblia. Pastor Sixto, Pastor Sixto, what day is Jesus going to return? ¿qué día va a volver Cristo? You don't know? ¿Usted no sabe? Let's take a vote. Entonces, bueno, vamos a votar. Do we need another pastor? ¿Necesitamos tal vez otro pastor? No. No, You don't. no lo necesitan. Let me tell you why. Déjenme decirles por qué. Because no one knows when Jesus is going to return. Porque nadie sabe cuándo Jesucristo volverá. No one knows when you're going to die. Nadie sabe cuándo ustedes o alguien va a morir. The Bible is teaching us to be looking for the coming of Christ. Pero la Biblia nos está enseñando que debemos estar expectantes de la venida de I Cristo. want you to understand that it's for a purpose. Quiero que entiendan, esto se nos dice por un propósito. Every day we should be living like it's our last day. Cada día deberíamos estar viviendo como si fuera el último día. Because honestly, you don't know that it's not. Porque honestamente nadie sabe si es que en realidad ese día es el último. And yet we walk through life like we have all the time in the world. Y aún así nosotros caminamos por la vida como si tuviéramos todo el tiempo en el mundo. We walk through life like, oh, I've got plenty of time to get right with God. Y caminamos por la vida como diciendo, oh, yo tengo suficiente tiempo para ponerme a cuentas con Dios. I've got plenty of time to serve Him later. Tengo mucho tiempo para servirle, pero después. But right now, I want to do what I want to do. Pero ahora yo quiero hacer lo que yo quiera hacer. But church, I tell you, that's not what we are here for. Pero iglesia, quiero decirles, nosotros no estamos aquí para eso. The Bible teaches us that our life here is nothing more than a vapor. La Biblia nos enseña de que nuestra vida aquí no es nada más que una neblina. But I'll tell you this morning, it's very important what you do with that vapor. Pero quiero que sepan, es muy importante que ustedes sepan qué es lo que harán con ese tiempo que se dice que es como un vapor, como una niebla. Church, I don't want to be ashamed when Yo- He returns. Yo no quiero ser avergonzado cuando Él vuelva, iglesia. I don't want to be ashamed of the way that I've lived my life. Yo no quiero ser avergonzado de la manera como viví mi vida. I don't want to be ashamed of the way that I served Him. Yo no quiero estar avergonzado en la manera como le serví. 1 John 2:28 says it this way. Primera de Juan 2:28 dice, lo pone de esta manera. And now, little children, Y ahora, queridos hijos, abide in Him, permanezcamos en Él, that when He appears, para cuando Él se manifieste, we may have confidence podamos presentarnos ante Él confiadamente, and not be ashamed seguros de no ser o no estar avergonzados before Him at His coming. en su venida. But the question becomes this: Pero la pregunta entonces es la siguiente. if Jesus returned today, Si Jesucristo volviera el día de hoy, would you be ashamed of the way you've lived your life? ¿estarían avergonzados de la manera como han vivido su vida? Would you be ashamed of the way that you serve Him? ¿Estarían avergonzados de la manera como le están sirviendo? I'm going to ask you to answer out loud. No les voy a... Will you? I don't want you to answer out loud, Okay. No quiero que respondan en voz alta, but I want you to think about it. pero quiero que lo piensen. Now that we know what these expectations are, Ahora que sabemos cuáles son las expectativas, what is God telling you needs to change in your life? ¿qué es lo que Dios nos está diciendo que debemos cambiar en nuestras vidas? What thoughts has He given you? ¿Qué pensamientos Él les ha dado? Is God your life? ¿Dios es su vida? Why would I ask it that way? ¿Por qué yo hago la pregunta de esa manera? Because this is the way that life looks for people all over the world. Porque esta es la manera como la vida se ve para las personas alrededor de todo el mundo. This is me in my life. Este soy yo y mi vida.
This is my job, este es mi trabajo, my family, mi my familia, friends, mis amigos, my entertainment, mis entretenimientos, God. Dios. And all those things revolve around me, and I try to fit them into my life. Y todas esas cosas dan vueltas alrededor mío y yo trato de que esas cosas ingresen en mi vida. That should not be the reality in a believer's life. Pero esa no debería ser la realidad en la vida de un creyente. It looks like this: Más bien se ve así. God, Dios, me, yo, my family, mi familia, my work, mi trabajo, everything else todo lo demás revolves around Him. da vueltas alrededor de Él. That's what our life is to look like. Así es como se deben ver nuestras vidas. We should live each day like it's the last. Deberíamos vivir cada día como si fuese el último. Quickly, let's look at what other example Jesus set. Rápidamente veamos qué otro ejemplo Jesucristo. Verse 14 said, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people zealous for good works. Verso 14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado para hacer el bien. Words here are kind of different version. Just He so you gave himself for us. know. Yeah. Él se entregó por nosotros. And so we go back to the mindset of Christ. Entonces volvemos a esta actitud, forma de pensar de Cristo. He was willing to put your interests before his own. Él estuvo dispuesto a poner sus intereses antes que el de él. The greatest example ever set was Christ on the cross. El mayor ejemplo alguna vez dado es el de Cristo en la cruz. Jesus wasn't on the cross to gain anything for himself. Él no estaba en la cruz para ganar nada para él mismo. He was there so that we could reap the benefit, Él estaba ahí para que nosotros podamos cosechar el beneficio, so that we could have a hope. para que nosotros podamos tener esperanza. He faced those things so that we would benefit from that, Él enfrentó esas cosas para que nosotros podamos beneficiarnos de eso, so that we could be reconciled to God. para que nosotros podamos estar reconciliados o ser reconciliados con Dios. He cared more for you than he did himself. Él les importó más a ustedes de lo que importó por él mismo. So he died Así que él murió so that we might live. para que nosotros podamos vivir. Can I tell you something today? The same expectation is there for us. Y quiero decirles algo el día de hoy. La misma expectativa está ahí para nosotros. Every day we should be picking up our cross Cada día deberíamos estar cargando nuestra cruz and following him. y siguiéndolo a él. You know, back in the Roman days, En los tiempos romanos, anyone that picked up a cross, cualquier persona que cargara una cruz, everyone knew what that meant. todas las personas sabían qué es lo que eso significaba. It was an instrument of death. Era un instrumento de muerte. The Bible is teaching us that we should pick up our cross, La Biblia nos está enseñando que nosotros debemos coger nuestras cruces. that we die to ourselves, En la cruz donde hemos muerto a nosotros mismos. and we walk in the ways of Christ. Y nosotros debemos caminar en los caminos de Cristo. It's a life for a life. Es una vida por una vida. My life for his. Mi vida por la de Él. As a matter of fact, it's not even I that live, but Christ lives in me. De hecho, en realidad no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Isn't that what the Bible says? ¿No es eso lo que dice la Biblia? Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo. Nevertheless, I live. Y ya no vivo yo, Yet not I, but Christ lives in me. sino que Cristo vive en mí. And this life that I now live in the flesh, Y dice, lo que ahora vivo en el cuerpo, I live by the faith lo vivo por la fe and love of the Son of God. y el amor en el Hijo de Dios. Right? It's through Christ. Entonces es a través de Cristo. It's not my own life. No es mi propia vida, It's his life. es la vida de Él. Let me tell you, Christ didn't walk halfway up to Calvary and just throw the cross off and say, it's too hard. Jesucristo no caminó hasta la mitad del camino antes de llegar al Calvario y botó la cruz y dijo, no, es muy difícil. But sometimes we want to quit halfway. Pero a veces nosotros queremos renunciar a mitad del camino. Church, we have to keep that cross on us. Debemos mantener esa cruz en nosotros Continue to die to ourselves. y continuar muriendo a nosotros You see, mismos. we were bought at a price. Nosotros fuimos comprados con un precio. Amen. Amén. The price that Jesus paid El precio que Jesucristo pagó
redeemed us or purchased us from the slave block of sin. nos redimió o nos compró del grupo de el pecado, de los esclavos al pecado. Isn't it a wonderful thing to know that you've been purchased? ¿No creen que es algo hermoso el poder saber que hemos sido comprados? That he loved you enough to pay the price Que Él los amó a ustedes lo suficiente, que Él pagó el precio so you didn't have to stay in that same condition anymore. para que ustedes no tengan que quedarse en esa misma condición. Titus 2:15 said, "Speak these things, exhort and rebuke with all authority." Y en el versículo 15 de Tito, volviendo, dice, esto es lo que debes enseñar, esto es lo que debes hablar, exhorta y reprende. I know you're getting tired. Yo sé que se están cansando. Stay with me just for a minute. Un minuto más, por favor, sigan concentrados. I speak the truths of the Word of God right here in Titus. Yo hablo las palabras de la verdad de la palabra de Dios aquí en Tito, Because I want you to be encouraged. porque yo quiero que ustedes sean animados. I want you to be encouraged as a church Quiero que sean animados como iglesia and as an individual believer in Christ. y como creyentes individuales en Cristo. I want to encourage you to follow Him. Y quiero animarlos a que lo sigan. He's worthy. Él es digno. Without Him, we have no hope. Sin Él no tenemos esperanza. And if He thought of us first, Y si es que Él pensó en nosotros primero, we should be thinking of Him first. nosotros deberíamos estar pensando en Él primero. It's how we should be living our life. Es la manera como deberíamos estar viviendo nuestras vidas. Continually changed and challenged by the Word of God. Estar continuados en la animación y en el desafío que proviene de la palabra de Dios. We need to look like Him in every characteristic of our life. Cada característica de nuestras vidas debe verse o reflejarlo a Él. Every spoken word, Cada palabra hablada, every action, cada acción, every response, cada respuesta, and in obedience to what He's calling you to do. en obediencia a lo que Él nos ha llamado a que seamos o a que hagamos. We need to be willing to wake up every day of our lives Debemos estar dispuestos a despertarnos cada día de nuestras vidas and say, God, y decir, Dios, today I choose you el día de hoy yo te elijo a ti over me. encima de mí. I want you to do in me Quiero que tú hagas en mí and through me y a través de mí whatever you want to do. lo que tú quieras hacer. Use me today Úsame el día de hoy to tell someone else about Christ. para poder hablar con alguien o compartir con alguien acerca de Cristo. Sometimes we don't believe that there's a purpose for our lives. A veces no creemos que existe un propósito en nuestras vidas, But I want you to know that God has a purpose for you. pero quiero que sepan, Dios tiene un propósito para ustedes. You're here for a reason. Ustedes están aquí por un motivo. If you weren't, He would have already taken you home. Si es que ustedes no tuvieran un propósito aquí, So ya se los hubiese llevado a casa. It doesn't matter if you're 10 years old No importa si tienen 10 años or way old like Herman. o son muy viejos como Germán. If you're here and God has given you the ability to breathe, Si ustedes están aquí y Dios les ha dado la habilidad de respirar, it's because He has a plan and a purpose for es your porque life. Él tiene un plan, Él tiene un propósito para sus vidas. He wants to use you. Él quiere usarlos. Are you living your life ¿Están viviendo sus vidas for the purpose para el propósito and plan of God y el plan de Dios for you? y el plan que Él tiene para ustedes? Not just Sunday. No solo el domingo. How many of you know that God's still God Monday through Friday? ¿Cuántos de ustedes saben? Dios sigue siendo Dios de lunes a viernes. Yeah? Did you know this? ¿Saben esto? Even on Saturday, Incluso el sábado, God is still God. Dios sigue siendo Dios. Do you know that He can actually save people on all those other days as well? ¿Sabe que Él puede igual salvar a personas todos esos otros días también? And what if He's wanting to use you as that instrument to tell someone about ¿Y Christ? qué pasa si es que Él quiere utilizarlos a ustedes para que sean el instrumento para que otros conozcan a Cristo? Do your lips and your life preach the same message? ¿Sus labios y su vida predican el mismo mensaje? Church, we got to put Him first. Tenemos que ponerlo a Él primero, iglesia, To live each day like it's our last. y vivir cada día de nuestras vidas como si fuera el último. I came here to encourage you to be sold out to Jesus. Y yo he venido aquí a animarlos para que ustedes estén completamente vendidos a Jesús. The word didn't just say to encourage, though, it said to warn.
Y la Biblia no solo dice que animarlos, sino que advertirlos. Today, if you're in this place and you don't have a relationship with Christ, Así que yo los advierto el día de hoy, si usted está aquí el día de hoy y usted no tiene una relación con Cristo, that without Him you don't have any hope. sin Él, quiero hacerles saber, no tienen esperanza. But let me give you this hope. Pero déjenme darles esta esperanza. You don't have to leave here the same way you came in. No tienen que irse de este lugar de la misma manera como vinieron. Christ desires a relationship with you. Cristo desea tener una relación con ustedes. And if you don't know Him today, Si usted no lo conoce el día de hoy, before you leave this place, antes de que se vaya de este lugar, you can come tug on this fat guy's sweater. pueden venir y jalar este suéter de este gordito. I'll know what you mean. Y yo voy a entender qué es lo que ustedes me quieren decir. We'll get in the Word of God together. Y nos meteremos en la palabra de Dios juntos. I'll show you how to have a relationship with Y Him. les mostraré cómo tener una relación con Él. You don't want to talk to me? ¿No quieren hablar conmigo? Go to Sixto. Vayan a Sixto. He can show you. Él les puede mostrar. There are plenty of men in this place and women in this place who can show you. Hay muchos hombres y mujeres en este lugar que les pueden mostrar. But don't leave the same way. Pero no se vayan de la misma manera. Don't leave without hope. No se vayan sin esperanza. And the last warning, Y la última advertencia, if you are a child of God, si usted es un hijo de Dios you've placed your faith in Christ, y ha puesto su fe en Cristo, but you're not living like it, pero no están viviendo como uno, you don't have to be ashamed upon His return. no tienen por qué estar avergonzados cuando Él vuelva. Start today. Empiecen el día de hoy. Confess it to Him. Confiesen el pecado a Él. Ask Him to forgive you Pídanle perdón and get it right. y pónganse a cuentas.